Queridos amigos de Centro Urbano, ¿cómo están? Bienvenidos a una sesión más de esta serie de charlas que estamos impulsando con la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, que tienen como meta justo tratar los temas importantes en torno al sector inmobiliario. Y hoy vamos a abordar una postura importante, la postura de los urbanistas, y qué mejor que contar con quien representa a este gremio, a la presidenta del Colegio de Urbanistas de México, a la maestra Gabriela Quiroga. Maestra, ¿cómo está? Qué gusto saludarla. Muy buenos días, muchas gracias, Edgar. Muy bien, un saludo y gracias por la entrevista. No, gracias a usted por la entrevista y sobre todo en este contexto, ¿no? Para dar la noticia importante que acaba de ser reelegida como presidenta del Colegio de Urbanistas y es una gran noticia, ¿no? Que me gustaría empezar por ahí, que nos regale sus impresiones, qué le dice o qué le deja de sensación que sea reelecta para estos siguientes 2 años al frente del colegio. Bueno, Edgar, déjame decirte que ha sido un trabajo arduo los 2 primeros años que tuve la oportunidad, pero también comentarle a los lectores que fue pues 2 años en pandemia. Nos Claro. estuvimos, igual que todos ustedes, reinventando. La comunidad del Colegio de Urbanistas creció, aprendió, se reinventó igual que todos y creo que este voto que emitieron el pasado mes de julio para tu servidora y su mesa directiva, pues es un voto a favor en virtud del trabajo que ha hecho la mesa directiva, y bueno, yo únicamente representándolos y con el gusto pues de que me permitan un par de años más continuar trabajando por el gremio y uniendo fuerzas con otras especialidades, que es lo que buscamos para este siguiente periodo. Claro, sin duda, y ahorita si me permite abundar justo en eso, en la visión que tienen para esos siguientes 2 años, pero antes de eso preguntarle que nos regale, ¿cuál es la reflexión con la que se queda de estos 2 años? Es decir, ¿cuál es la visión? ¿Cuáles son estas ideas, digamos, que saca como de conclusión de lo que lograron avanzar, de lo que pudieron tener en la mira, de si cambió alguna perspectiva en estos 2 años? En fin, este balance con lo que se queda en estos 2 primeros años de gestión que tuvo desde 2020. Bueno, básicamente decirles que la ciudad o las ciudades cambiaron completamente. La pandemia nos permitió entender que no estamos preparados, Edgar, como Claro, especialistas, no estamos preparados para entender el fenómeno de una pandemia en una ciudad. El equipamiento nos falta, los espacios públicos nos faltan, la vivienda debe de dar un salto cuántico para atender y entender estos problemas, y que tenemos que estar trabajando para que en el siguiente evento que tengamos, que probablemente sean recurrentes a futuro, podamos transformar las ciudades, ¿no? Ya vimos, y hablando de un ranking mundial, ya vimos de las mejores ciudades a las peores ciudades, aquellas que lograron abrirse a todas las medidas de la pandemia, espacio público, áreas verdes, equipamiento, y aquellas que no lo hicieron, ¿no? Entonces, creo que como representante del Colegio de Urbanistas, nos deja una reflexión muy importante de que además la planeación, Edgar, debe de claro. también cambiar. Es un antes y un después, este es un parteaguas, y creo que debemos de pensar mucho en la resiliencia de las ciudades. ¿Y quién hace la resiliencia? Si no es desde el gobierno, no solamente, sino Claro. la comunidad y la población. Y ese mensaje me parece que debe ser muy claro, y debemos de ser todos los organismos quienes estemos apostando por esto. Una de las reflexiones que he podido sentir, digamos, a partir de la pandemia, maestra, es justo el reto, o más bien la idea que la pandemia no modificó retos, sino que más bien evidenció los grandes retos que tienen las ciudades. Desde el Colegio de Urbanistas tendrían esta perspectiva igual, es decir, que dejó en evidencia el tema del rezago social, la brecha social en las ciudades, tema de espacio público, tema de movilidad. ¿Estarían como en esa lógica ustedes también como urbanistas? Ya lo estábamos midiendo, Edgar, ya era un tema y es un tema conocido, el doing business, todo lo que hace ONU para estar año con año midiendo las capacidades de las ciudades. Ya veíamos venir un rezago fuerte, pero como tú bien dices, el hecho de necesitar en esos momentos agua potable, más agua potable de la que teníamos, los índices tanto en equipamiento como en vivienda, pues nos indicaron que la brecha es más allá de la que habíamos pensado. Entonces, pone en evidencia y pone
en la punta, digamos, de la pirámide, la necesidad de que la Ciudad de México, las grandes ciudades, las metrópolis, pero también las pequeñas, medianas ciudades Claro. tengan esta capacidad para ir contemplando esta transformación, por ejemplo, de sus equipamientos y de sus espacios públicos para dar una mejor atención cuando venga este tipo de elementos, ¿no? Entonces, sí, estamos pensando en la misma tendencia, en la misma visión, que habrá que trabajar a futuro y estar midiendo con mucho detalle estos efectos. Maestra, quisiera abordar un tema que ahorita habló, que dijo, hay que cambiar la manera de planear la ciudad. Y justo quería digamos, poner el acento en este tema. ¿Cómo están viendo ustedes o cómo perciben el camino que hemos tomado para, desde el momento, en el sentido de coordinarnos para planear y, por otro lado, el tema de la visión de la planeación? ¿Cómo lo están viendo? ¿Sienten que vamos por buen camino? Y se lo pregunto por esto. En ciudades como la Ciudad de México, digamos, uno de los temas al inicio de la actual administración fue hay que generar un nuevo plan de ordenamiento territorial que no se ha actualizado en 20 años y hoy estamos a más de la mitad del sexenio y todavía le falta, ¿no? Y sobre eso se lo pregunto, es decir, ¿qué tanto vamos por buen camino en el sentido de ya estamos tomando las riendas de generar buenos mecanismos para planear y de tener buena visión de planeación? ¿Cómo lo verían ustedes? Bueno, una parte, Edgar, es muy clara. Una parte tiene que ver con los mecanismos legales y de necesidad de la ciudad. Sí, efectivamente, ahorita viene un parteaguas de 20 años después del Programa General de Desarrollo Urbano, ahora Programa de Ordenamiento Territorial, y evidentemente la Ley de Desarrollo Urbano y la Constitución Política nos mandatan este proceso. Pero si me lo preguntas en el sentido de procesos, hace 20 años el proceso de planeación se daba de una manera que en este momento pues debería de ser completamente diferente. La planeación ya no es de arriba hacia abajo, sino Claro. tiene que ver mucho de cómo estamos entendiendo las colonias y barrios de esta ciudad. He escuchado con mucho detalle el proceso o la organización que va a tener el Instituto de Planeación. Entiendo que va a buscar este acercamiento, pero también creo que el acercamiento debe de ser con un entendimiento claro de las potencialidades de cada uno de los barrios, colonias y espacios de la ciudad. Entonces, esta articulación a 20 años, a 2 décadas posteriores, me parece muy importante y creo que todavía, desde mi punto de vista, no la tenemos clara. No tenemos clara la necesidad, pero además también la necesidad de participación de la Claro. población. Tú sabes que actualmente la población está mucho más capacitada, está mucho más informada, las redes sociales son muy importantes ahora, no existían hace 20 años y una mala información puede generar que un proyecto no se entienda, no se atienda y por supuesto que no se apruebe. Creo que lo peor que podría pasar es que no tengamos en esta administración este instrumento tan importante. Entonces, creo que la visión y la recomendación para el Instituto de Planeación debe de ser eso, que vayamos preparándonos con equipos muy sensibles a acercarnos a esta planeación de a pie, que yo le llamo planeación de Claro. barrio, en donde cada colonia y cada jefe de colonia piensa que sabe y que tiene el conocimiento y efectivamente vive el día a día. Y eso, Edgar, tenemos que ser muy sensibles. Claro, y maestra, preguntarle justo, acaba de dar un tema que en lo personal me ha llamado mucho la atención, esto que menciona, que se lo he escuchado a usted como especialista, por supuesto, que es el tema eso, de pensar ahora las ciudades del barrio y retomar al barrio como el corazón, digamos, de la planeación y como para generar mejores ciudades. ¿Usted cree que de alguna manera la pandemia vino también a evidenciar esto o es también algo que desde los profesionales como ustedes ya lo venían poniendo sobre la mesa en el sentido de, para tener mejores ciudades hay que recuperar el concepto de barrio para crecer? ¿Cómo vería ese análisis en ese sentido? Bueno, esta es una metodología que ya se ha puesto en operación en muchas ciudades en los últimos años, Edgar. Yo creo que la pandemia evidenció muchas cosas, pero también evidenció la necesidad de acercamiento a conocer la infraestructura, las capacidades del territorio, pero a nivel, como te digo, a nivel local. Creo que nos perdimos, y esa es una autocrítica al tema, pues digamos, de gobierno,
Nos perdimos porque empezamos a crecer como macrociudades. De repente el tema metropolitano nos ha envuelto y no hemos sabido entender estas escalas que son necesarias dentro del proceso de planeación. No es lo mismo lo que requiere un barrio en Ciudad de México, que seguramente tiene monumentos y muebles catalogados, a un asentamiento humano irregular en Xochimilco. Son Claro. dos mecánicas muy importantes, dos problemáticas muy importantes, pero las dos se van a tener que atender. Entonces, esta metodología de ir conociendo el territorio empezó y ha empezado ya en los últimos, cuando menos 10 años, en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, y algunos instrumentos que ya se han ido aprobando tienen ya esto, ¿no? Entonces, ¿qué te permite esta metodología, Edgar? Llegar a un proceso de consulta pública con el conocimiento y sobre todo con la participación y con las ideas de algunos barrios. Y esto también te permite una cosa muy importante. Cuando haces planeación de arriba para abajo, tus acciones estratégicas no están articuladas con la necesidad de la población. Y de repente dices, voy a hacer un área, un espacio abierto, un parque o un equipamiento. Y si no te acercas a la población y no entiendes que los adultos mayores a lo mejor no requieren un espacio de X naturaleza, tu recurso, que además es lo importante de un programa de desarrollo urbano, va a ser etiquetado para obras y para proyectos que la comunidad no va a decidir. Entonces, esa es la diferencia vital y lo que creemos como especialistas que en estos últimos años debemos estar cambiando. Tan importante este concepto, ¿no, maestra? Quisiera pedir su opinión de esto de humanizar las ciudades, ¿no? Porque a pesar que pareciera algo lógico de las ciudades son para los quienes los habitan, y quizá algo también con lo que decía, quizá nos perdimos también un poco en ese sentido, ¿no? Que dejamos de ver o poner al centro a quienes utilizan la ciudad para generar las condiciones. ¿Cómo vería esa posición? Bueno, también el tema de la planeación y la historia de la planeación en el país, tú sabrás, es muy centralista. En los Claro. 80s, en los 70s, en los 90s era todavía un fenómeno del Estado y era prácticamente una decisión del Estado. Y esto en los últimos años ha tendido a cambiar, involucrando más a la población y tratando de entender la necesidad y el cambio, además un cambio muy importante en el bono demográfico, en donde las ciudades ya no se comportan como lo esperábamos. Los pronósticos, las perspectivas han cambiado. Por ejemplo, el nivel de vida, la calidad de vida, los años de vida de la población nos evidencian y nos obligan a que los equipamientos tengan otra naturaleza, que las escuelas, ya no tenemos tantos niños en las escuelas, tengan también otra naturaleza y esto deberá ser retomado en instrumentos que permitan además otra cosa y otra falacia, es que los programas deben de ser a 20 o 50 años. El programa general probablemente sí, pero los programas que deriven de este programa deberán ser, Edgar, mucho más dinámicos de lo que hemos logrado. Colonias y espacios en Ciudad de México, la Roma, la Condesa, Benito Juárez, son mucho más dinámicos de lo que pensamos en algún Claro. momento. Entonces, el ponernos una cadena de 20 años en un programa parcial, eso también tenemos que estudiar. Y es importante, ¿no? Lo que menciona, porque también reconocemos a la ciudad como un ente vivo que va cambiando su necesidad, ¿no? O sea, es importante también reconocerlo porque, como dice, ahora, o por lo menos en los últimos 5 años, se generó esta idea de vamos a planear a largo plazo, pero es cierto, si nos casamos con una idea de 20 años, en 5 años las necesidades van a ser distintas, ¿no? Y sobre todo con las dinámicas de barrio, ¿no? Que también regresando a lo interesante de planes de lo local. Sí, y ahora que tuvimos el tema de quédate en casa, regresando a la pandemia, pues resulta que si yo quería poner mi despacho o mi área de trabajo en mi vivienda y algún vecino se molestaba, pues inmediatamente saltaba el tema del uso del suelo. Y hay varios usos, Edgar, en esta ciudad que son y siguen siendo unifuncionales. Y Claro. eso realmente ya no va. Las ciudades deben de construirse desde el punto de vista de la multifuncionalidad y la mixtura. Eso sí, con una claridad de aquellos usos que son compatibles, Claro. pero mucho más allá del uso habitacional. Ya entendimos
que en algún momento pues vamos a tener que seguir trabajando a distancia, probablemente decidiendo y tomando decisiones en otro lugar que no sea la oficina, y eso nos permitirá ser y prepararnos pues, para futuros eventos. Sin duda, y retomo también algo que decía ahorita que me llamó la atención, justo mencionaba usted, han cambiado los modelos de planeación, o no, ya no se planea o no se tiene que planear como lo hacíamos hace 20 años, y mencionó un concepto importante, reconocer las escalas de ciudad, ¿no? Porque también a partir de ahí entendemos que dependiendo de la escala de la necesidad, usted lo dijo muy bien, ¿no? Nos enfrascamos mucho en la lógica de la macro ciudad o de la metrópolis, y está bien entenderla como generar acuerdos en lo alto, pero empezar a escalar, y ahí parte también el reto, ¿no? De generar estos cambios en el sistema de planeación. Sí, y estamos como Colegio de Urbanistas muy al pendiente, Edgar, por ejemplo, de que se apruebe la ley metropolitana Claro, además que venga el futuro programa de ordenación de la zona metropolitana del Valle de México. Tú sabes que el último se quedó todavía en sí, discusión. Ahorita los grandes problemas, y son los problemas de hoy, es el agua, la movilidad, la basura, los residuos sólidos, los residuos de la construcción, y ahorita lo que estamos planteando es, sí, una escala a 20 años, como se está planeando en el programa, bueno, este es a 15 años, pero a 20 años en una planeación con el Estado de México, con el Estado de Hidalgo, que permita la seguridad, por ejemplo, ahorita el tema del agua, que es un tema muy importante, que nos, igual que Metrópolis, como en la zona metropolitana de París, que nos permita saber a futuro cómo nos vamos a transportar, derechos de vía, comunicación, todo lo que tiene que ver con las grandes obras de cabeza de la metrópoli, y partiendo de ahí también ver, por ejemplo, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, cuáles son sus fortalezas como alcaldías, y ahí sí tener como una prospección mucho más rápida y programas que sean mucho más fácilmente actualizables y que permitan también una modalidad en donde el vecino y también quien vive esas colonias y esos espacios pueda poco a poco pues intercalar otro tipo de actividades y otros usos, siempre y cuando estén articulados con una estructura urbana superior. Sin duda, gran visión esta, y justo aprovechando, digamos, este marco general que hemos podido construir, preguntarle, en esa lógica, ¿cuál es la visión que tienen ahora en el colegio para este nuevo ciclo que comienza, para esos 200 años a los que fue reelecta como presidenta? ¿Cuál es la idea que tiene de seguir? ¿Cuál, digamos, en términos generales, sería el objetivo a perseguir en estos 2 años que vienen? Bueno, nosotros tenemos, además debo decirte, somos Colegio de Urbanistas de México, entonces nuestra labor, nuestra visión es nacional. Tenemos el objetivo de estar llegando, además, ya lo hicimos en los 2 años pasados, a platicar con colegas, con colegios hermanos al interior de la República Mexicana. Estamos muy interesados en generar sinergias y sobre todo entender el fenómeno urbano a nivel nacional. No es lo mismo, Edgar, la frontera sur, la frontera norte o el centro. Y en los próximos años, además, el Plan Nacional de Desarrollo nos mandata 4 proyectos estratégicos. Uno de ellos o 2 de ellos estarán en la zona de Veracruz, en Oaxaca, en el Istmo, en Claro. donde también estamos trabajando con los colegas de estos estados. No hay urbanistas en todo el país, dicho sea de paso, entonces estamos buscando vincularnos con colegios de profesionistas que permitan generar o ayudar a generar los lineamientos. Estamos trabajando también con SEDATU, atendiendo mucho la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial y procurando con SEDATU, con la ONU Habitat, construir futuros instrumentos para el ordenamiento territorial, con este mismo marco que te comentaba, entendiendo el fenómeno de las 74 zonas metropolitanas del Claro. país, entendiendo el fenómeno de las zonas, por ejemplo, la frontera norte, que año con año y últimamente se ve muy impactada por el fenómeno pues, de la migración. Son ciudades que no estaban capacitadas, no tenían un espacio y no tenían un equipamiento para recibir las oleadas de población inmigrante que llegó. Y bueno, tenemos también que trabajar y platicar con los colegas para buscar alternativas en estas ciudades. Y también las ciudades fronterizas del sur y su impacto
al momento de estas oleadas y también la presencia de población flotante. Esos fenómenos son importantes y buscar también en el centro del país, que además es un país, un territorio enorme, Sí, vasto y claro. complejo, cómo logramos, por ejemplo, trascender y apoyar para que la población que sale, que migra en Oaxaca, en Veracruz, en Guerrero, pueda tener las condiciones para quedarse. Educación, salud, abasto, vivienda, que eso nos permitiría pues evitar el proceso de gentrificación y el proceso de salida de algunas partes del país que redundan en otras poblaciones que no tienen la capacidad. Y a futuro también el centro, la zona centro, Querétaro, Hidalgo, Guanajuato, lograr que logren articular también sus potencialidades como zonas generadoras de trabajo, de industria, y bueno, que ayuden pues al resto de la estructura del país. En eso estamos. Me llama la atención esto que comenta porque sin duda nos retrata de cuerpo entero lo que representa o lo que vería como retos y oportunidades, ¿no? Porque nos deja claro que estamos en un país multirrealidad que, como usted bien lo dijo, de alguna manera pensamos mucho en la centralidad o hemos sido un país muy centralista y con este panorama que nos deja, en verdad nos pinta un retrato de es un reto grande porque hay que entender las realidades de cada zona, ¿no? Y lo mencionaba con el caso específico de, por ejemplo, los proyectos prioritarios de este gobierno, el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles, el corredor transísmico, que sin duda son oportunidades, pero también implica un reto de estructurar un buen desarrollo para que genere impacto positivo, ¿no? Es decir, hay un reto importante también en esa clase de cosas. Sí, justo estaremos en estos días platicando del aeropuerto internacional. Nosotros estamos platicando, revisando, analizando con el gobierno federal, pues el potencial de estos proyectos y sobre todo lo que comentaba, que no sean solamente elementos aislados, sino que permitan, Edgar, generar un desarrollo, un desarrollo en todas las comunidades. He podido revisar físicamente, caminar algunas comunidades que están cercanas a estos proyectos y créeme que lo que más necesitan es una derrama económica. Claro. Y ellos son los primeros en levantar la mano, en que estas comunidades, estos estados, estas entidades, municipios sean los primeros que tengan algún reflejo y bueno, que estos proyectos pues puedan derramar directamente en esto, ¿no? Y se vea en vialidades, es un Claro. tema que debemos mucho, en equipamiento, que también es un tema que deja mucho a desear, y a futuro, pues en la integración de lo que yo decía, de su población, fíjate, mucha población joven en estos lugares está abandonándolos por falta de oportunidades. Entonces, ¿qué mejor que tener estos proyectos detonadores y los que detonen estos mismos, pues para construir estructuras urbanas más fuertes? Claro, sin duda. En esa lógica me gustaría preguntarle, ¿cómo ha sentido, cómo siente el avance en la visión del trabajo coordinado? Creo que también en lo que nos ha comentado nos deja claro la necesidad de cerrar filas, ¿no? De sumar esfuerzos, de todos trabajar en una misma línea. En ese sentido, preguntárselo, en estos 2 años que ha estado frente del colegio, ¿cómo ha sentido la disposición de autoridades, de desarrolladores privados, en fin, de todos los que están involucrados en el desarrollo urbano para sumarse, juntarse, entender, platicar, dialogar y de alguna manera construir un camino? ¿Cómo lo has sentido? ¿Hay una mejor disposición en ese sentido? Bueno, es importante también comentarte que nos tocó en estos 2 años una crisis económica brutal Claro, a nivel mundial, a nivel nacional. Es un antes y un después del 2020. Las perspectivas y la perspectiva de la industria de desarrollo de vivienda inmobiliaria era otra en 2019. No se cumplieron muchas expectativas y evidentemente cuando sucede esto, pues todo el mundo trata de regresar a sus orígenes y buscar, pues no perder o no tener o no perder todo, ¿no? Se entiende, los vivienderos bajaron mucho, el tema de la vivienda pues no se colocó al 100% como hubieran querido, porque además el comprador, el adquiriente, claro. el derechohabiente dejó de comprar, entonces esa es una cadena muy importante y se paró, se detuvo muy fuerte y creo que ahorita en estos segundos 2 años que me van a tocar,
estamos buscando, sí, unir fuerzas, tratar de regresar a los índices que teníamos por ahí de mediados del 2019 para que la cadena productiva regrese. Y para ello, en tu pregunta concreta, he visto mucha voluntad en el caso del gobierno federal, mucha, en el caso del gobierno de la Ciudad de México también estamos viendo estos programas de incentivos económicos en corredores, que bueno, todavía falta, digamos, abrir mucho más, pero son un indicador de que el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno del Estado de México, están preocupados porque haya un fenómeno de regreso de inversión y me parece que en la suma de voluntades está puesta en la mesa. Creo que todavía faltan instrumentos mucho más rápidos. Ahorita hay elementos en Ciudad de México como el estudio de impacto urbano ambiental que se ha puesto en la mesa, pero creemos como peritos en desarrollo urbano que tienen que ser instrumentos mucho más ágiles y que también den certeza al que está invirtiendo, pero también al que va a revisarlo en algún momento. Estos instrumentos tendrán que ser cada vez más ágiles y transparentes para que no vuelva el tema de una desconfianza. Creo que lo principal en este momento debe ser una confianza, una apertura y mucha comunicación entre todos los sectores, social, privado, académico Claro. y organizaciones sociales. En esa lógica, preguntarle concretamente cuáles vería, creo que ya lo mencionó de alguna forma con este último comentario, pero estas áreas de oportunidad específicamente en materia con desarrolladores inmobiliarios, en este caso con la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, ¿han tenido ya contactos, alguna especie de mesa de trabajo, intercambiar opiniones? Porque entendemos también que los desarrolladores generan un impacto urbano importante, ¿no? Y que se configure un buen proyecto inmobiliario representa pues, un impacto positivo para la ciudad, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo han visto, cómo analizan ustedes las áreas de oportunidad de trabajo con ADI, con desarrolladores inmobiliarios? Tuvimos la oportunidad recientemente de platicar con el nuevo presidente, con Jaime Fasja, y la verdad es que me llevé en lo personal una grata experiencia, porque es una persona joven, muy motivada, muy entregada al tema de su administración, sabe y conoce, compartimos retos, conoce los retos de la industria, los conoce muy bien y tiene también un potencial además nacional, igual que nosotros como colegio, y compartimos realmente bastante y creo que tenemos en línea bastante idea de la perspectiva de los próximos años, los futuros modelos de desarrollo, qué puede hacer la asociación, cuál es su papel, lo comentaste muy bien, el papel de los desarrolladores en el país en muchos países es muy importante, en América Latina, muchos de los trabajos de las zonas de redesarrollo que se han generado en otros países tienen que ver con la confianza y el capital invertido de estas asociaciones. Entonces, sí, hemos platicado, nos hemos acercado con esta asociación, con sus integrantes y creemos que tenemos una cartera de ideas y de proyectos en común para los próximos años. Eso permitirá entre ellos establecer, o entre los objetivos establecer potencialidades, analizar territorios y también discutir ideas. Habrá zonas, yo le comentaba a Jaime, que puedan tener un potencial, pero habrá otras que definitivamente no. Y Claro. eso también hay que entenderlo. Las ciudades tienen un proceso y procesos en los cuales algunos territorios se abren, en este caso, por ejemplo, Atlampa, que ahorita es un punto de oportunidad, el programa parcial, pero habrá otros que deberán de estudiarse y probablemente bajarse pues el índice ahorita de construcción. Eso lo tenemos muy claro y vamos a ser congruentes, garantes y sobre todo unos aliados con la ADI para que esto pues pueda entenderse en el territorio y podamos trabajar para que se busque a nivel central y a nivel estatal pues las mejores condiciones. Perfecto. Maestra, para ir cerrando la charla, preguntarle, desde su perspectiva, ¿cuáles deberían ser estos principios rectores que deben regir el desarrollo urbano para los siguientes años? Creo que se han repetido algunos conceptos como sustentabilidad, que sean incluyentes, resilientes. Desde su perspectiva, ¿cuáles serían estos, digamos, ejes rectores que no pueden faltar en materia de desarrollo urbano?
viendo el panorama nacional y viendo el panorama de las zonas metropolitanas, lo hemos comentado también con los compañeros de SEDATU, es muy importante primero plantear una actualización. No podemos diagnosticar un país y una ciudad con programas de los 80s. O sea, es muy importante que busquemos que todos los municipios, todos los estados tengan un sistema de planeación adecuado, Edgar, actualizado, y sobre todo que tenga una cosa y un elemento que no tienen los programas, que tenga indicadores serios y un monitoreo de estos indicadores que nos permita, como te decía, ir abriendo y cerrando territorios. Habrá algunos territorios que puedan irse sumando a un desarrollo, ya lo comentaba, por ejemplo, INSUS, en el tema de ir teniendo territorio, tierra, ir abriendo algunos escenarios, pero esto siempre deberá ser monitoreado con sistemas integrales de cada estado, de cada municipio, lo más actualizado posible, una red integral, un monitoreo y que tengamos además como planeadores territoriales información. Ya ahorita SEDATU está buscando tener un sistema de información público, pero es muy importante que tengamos esta información para toma de decisiones. También un tema que en los últimos años no se registró en los programas de desarrollo es el tema de las zonas que pueden tener algún efecto, algún tema de riesgo. Zonas minadas, zonas con deslaves, zonas que tienen alguna situación. En Ciudad de México hay varias, en el Estado de México también, y esto deberá ser un elemento clave en el futuro para el ordenamiento territorial. Esto me lleva también a comentar que hay otro desarrollo urbano en las ciudades que tiene que ver con los asentamientos humanos irregulares. Claro. Y este no es un tema menor. Si consideramos que más de la mitad del territorio en el país nació y se originó por fundos legales, por ejidos, por comunidades, y muchos de ellos en este momento no tienen una situación regular de la propiedad. Entonces, trabajar mucho en este tema de la propiedad, cómo la vamos a regularizar sin que se entienda, Edgar, que se les premia. Habrá Claro, asentamientos claro. irregulares que no puedan tener esta categoría. Y bueno, un tema también importante como elemento, que no afecten el tema hidrológico, el tema ecológico. Por ejemplo, en la Ciudad de México, el 30% del agua viene o se busca o se utiliza a través de pozos que da el suelo de conservación. Y es ilógico que estemos permitiendo su ocupación, es muy grave, sabiendo que el futuro de alcaldías como Xochimilco, Milpalta, Coajimalpa, el futuro hídrico dependen de esta captación. Entonces, estos elementos son clave, son clave para el futuro desarrollo urbano y bueno, que haya también un tema de una comunicación y de una suma de factores. Ya lo decía, los desarrolladores inmobiliarios, por supuesto, la academia, por supuesto, el gobierno y la sociedad civil. Y me llama la atención esto que menciona porque es entender eso, ¿no? Que lo que mencionábamos de alguna manera del desarrollo urbano no es un proceso que se va a quedar estancado, sino a partir de esto entender que va a seguir en evolución y que habrá que estar muy al pendiente, como vigilantes casi, casi de detectar tendencias, detectar cómo se están moviendo ciertas zonas para tomar decisiones en consecuencia, ¿no? Para, digamos, partir en el escenario de tener mejores ciudades. Es algo bien interesante esta parte que nos comentas y todo. Fíjate que hace años los colegas proponían una cosa que denominamos observatorios urbanos. Claro. Y esto, bueno, permite que ciudades, en el caso, por ejemplo, en Jalisco, en León, Guanajuato, que están teniendo ejemplos buenos de regeneración urbana, que además no te comenté, también es importante que la planeación permita casos de éxito, estudios de éxito. Por eso también estamos buscando a los colegas en el país porque se vale construir ciudades desde casos de éxito, desde comunidades que están teniendo y dotando a sus comunidades de espacio público, Claro. vialidades, y eso tiene que conocerse y tiene que replicarse. Para mí ese modelo es muy importante porque luego perdemos de vista que no tiene que ser desde el escritorio de un servidor público, sino también desde la población pues que nos den algunos ejemplos. Entonces,
Sí, creemos a futuro que estos ejemplos detonadores, estos pequeños desarrollos, esta acupuntura urbana que se Claro, nos ha dado modelos, claro. pueda tener una cabida obligatoria, inclusive por ley. A futuro lo que esperamos los urbanistas es que no se queden programas que queden en un escritorio o en un librero, sino que sean ejemplos vivos de una mejora en la calidad de vida de las comunidades. Claro, ¿no? Y esto que menciona de lo importante también de voltear al interior de las ciudades, porque también ahí hay respuestas importantes, ¿no? Y lo que mencionamos, recuperar el concepto de barrio, que al fin de cuentas es, voltemos a la ciudad, ahí también hay respuestas interesantes, ¿no? Maestra Gabriela Quiroga, le agradezco muchísimo el tiempo que nos regaló, no queremos abusar más de su tiempo, un privilegio para mí poder platicar con usted, y sin duda la vamos a seguir molestando para seguir dándole espacio para platicar de estos temas importantes. Muchísimas gracias. No es molestia, estoy a la orden y vienen cosas muy importantes, así que encantada de estar platicando con ustedes. Gracias. Perfecto, pues les haremos marca personal, cuente con ello entonces. Adelante, gracias. Muchísimas gracias, maestra, y gracias a ustedes, amigos, que nos acompañaron. Gracias por permanecer esta charla tan interesante. Manténganse al tanto del contenido que estamos generando en estas charlas que estamos impulsando con ADI, que sin duda buscamos esto, poner el foco en temas importantes para el desarrollo de ciudad y el desarrollo inmobiliario. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.